Bienvenida o retoma de la actividad a todos el público que nos acompaña, tanto presencialmente como a través de los sitios del Tribunal Electoral, del Instituto de Estudios Democráticos y del Tribunal Electoral. Siguiendo con el programa de este diálogo sobre democracia y elecciones, tengo el placer de moderar y coordinar esta tercera mesa, cuyo tema central es partidos políticos y sistema electoral. La insatisfacción que existe en con los retornos sociales produce una creciente desafección de la democracia y genera condiciones de descontento que nos llevan a lo que ya mencionaba el doctor Alcántara esta mañana en su discurso, a una democracia fatigada, incluso con la influencia de nuevos actores y con las redes sociales, que sabemos que ahora todos los ciudadanos y ciudadanas tienen un micrófono que a veces no es responsablemente utilizado. Entre los temas importantes que pienso que pueden discutirse en esta mesa está, por supuesto, la participación política en condiciones de igualdad, la paridad. Está también revisar un poco cómo están las normas de la representación proporcional para las elecciones legislativas, la libre postulación. Muchos consideran que fortalece la representación, otros, sin embargo, opinan que debilita a los partidos políticos. El financiamiento público es realmente el que debe imperar para fortalecer la democracia y promover la equidad. Se deben promover más normas para reforzar a los partidos políticos, más normas en materia de disciplina para evitar el llamado transfugismo. Es del todo correcto que se le trasladen muchas de las obligaciones administrativas de los partidos al organismo electoral. Este y otros temas serán expuestos en esta mesa por nuestros distinguidos ponentes y participantes. En esta primera ocasión le damos la palabra entonces al licenciado Osman Valdés, que es nuestro director nacional de organización electoral del Tribunal Electoral y quien cuenta con una maestría de estudios electorales, porque creo que no lo mencionaron al inicio. Osman, por favor. Buenas tardes, licenciada Campo, compañeros, Leida, Juan Diego, compañeros del Tribunal Electoral aquí, colaboradores que están presentes. Vamos a hacer lo más breve posible para platicarles algunos puntitos que ojalá llamen un poco a reflexión y también podamos motivarles. En esta presentación, en esta pequeña charla, no vamos a hacer lo suficientemente docentes quizás, pero por lo menos quizás introducirle algunos aspectos que promuevan o procuren que ustedes busquen un poco más de información. Tenemos que circunscribirnos al tema de partidos políticos. Obviamente el tema del momento, de actualidad, es las reformas electorales, la ley recientemente aprobada, ya no es reformas electorales, ya es una ley 247, aprobada la semana del 22 de octubre, si mal no recuerdo. Y básicamente pues vamos a iniciar y rápidamente para mencionarles formas de llegar a la representación política en nuestro país, hacer un poquito de contexto, las formas para llegar a la representación política a través de partidos políticos y a través de la libre postulación, formas y mecanismos que están instituidos en la Constitución Política y en el Código Electoral. Para los que son un poco más curiosos podrán revisar el artículo 138 de la Constitución,
y artículos del Código Electoral vigente 43, 44, 45, el 297 modificado por el artículo 111 de la Ley 47, 247. Un poquito, no sé, parece que ahí está, no sé si lo ven, pero rápidamente un repaso de lo que fueron las postulaciones presidenciales para que veamos cómo la libre postulación en estos casos logró por primera vez en nuestro país un alto porcentaje de votos con los candidatos que están ahí al final. Los votos obtenidos rápidamente. Recordar también la conformación de nuestro padrón electoral en el 2019 y porcentajes que se mantienen a la fecha. Generalmente el porcentaje de mujeres y hombres en la relación en nuestro padrón electoral está 50 punto algo porcentualmente a las mujeres, 50.4, 50.5, contra 49 punto algo los hombres, y eso se mantiene. Un repaso muy rápido a normas que se introdujeron en nuestra ley electoral por primera vez, que es en el caso de un tema que indicó la licenciada Campo, el tema de paridad, en el cual aún continuamos teniendo deudas. Realmente sí se establece, hay un avance en el tema, pero no a lo que buscaban o querían las mujeres. Sí se introduce un tema interesante de las personas con discapacidad por primera vez en la norma. Se incluye un porcentaje dentro del reglamento de financiamiento para trabajar con tareas y temas con personas de discapacidad. Los pueblos originarios se mantienen con sus curules, y para los jóvenes, por primera vez también se establece un porcentaje de capacitación para este tema. ¿Okay? Y ya quizás entrando un poquito más en detalle, para los partidos políticos en formación, se instituye que, y realmente por razones obvias, cuando un partido en formación logra la cuota de adherentes, generalmente no tiene el financiamiento o no está lo suficientemente quizás organizado para hacer una convención constitutiva que tiene que hacer en 6 meses posteriores al momento en que cierra sus libros. Bueno, después del periodo de impugnación que le da a la Fiscalía General Electoral. Pero ahora se instituye que el Tribunal Electoral convocará, reglamentará, financiará y fiscalizará la elección de los primeros convencionales y la organización de la convención constitutiva. Aquí se ordena hacer una elección de los primeros constituyentes, los primeros convencionales. Generalmente eso no lo hacía la norma actual, no define eso, sino designa a los constitucionales, generalmente la Junta Directiva Provisional de ese partido. Lo interesante en la norma también instituida es que para los partidos políticos en formación, para su constitución, se dice, por ejemplo, que el 50% deben cumplir con las reglas de paridad, 50% hombres, 50% mujeres, en la oferta electoral. Se debe garantizar la postulación del 50% hombres, 50% mujeres, y el Tribunal Electoral no aprobará postulaciones que no cumplan con este sentido. Esto es garantía de la postulación en los convencionales. Y luego, cuando se va a hacer la convención, en las postulaciones para los primeros dignatarios deben cumplir también con el 50% de cuota o de paridad hombre-mujer. Eso realmente no existía en nuestra ley, es totalmente nuevo para los partidos en formación para su constitución. Es un avance interesante. ¿Okay? La otra regla que llena un vacío que había en la ley, tuvimos algún problema, y para eso son las reformas electorales que nosotros convocamos para corregir o llenar vacíos que había en la norma. En la elección del 2019
hubo partidos políticos que no tuvieron a tiempo y no habían normado cuándo tendrían que cumplir con la Constitución como partido político para poder postular candidatos. Ahora se establece una norma que a más tardar el 31 de diciembre de 2022 los partidos en formación deben haber logrado su reconocimiento como partido constituido. Obviamente el que no lo logre en esa fecha no podrá postular ni participar en las elecciones generales. Y esto tiene una razón de ser. La convocatoria a los procesos internos partidarios, primarias, postulaciones, de acuerdo a esta ley también se dará el 1 de febrero de 2023. Por ende, al 31 de diciembre deben ellos haber hecho su congreso, haber estado debidamente constituidos. Esto implica y significa que los partidos que están en formación ahora mismo para participar en las elecciones del 24, más o menos deben estar constituidos, o por lo menos cerrando sus libros, habiendo llegado a cuota, quizás como tarde podría ser al mes de septiembre del 2022, haciendo algún cálculo considerando los 30 días que tiene el fiscal para tomándose un par de meses para hacer la convención constitutiva que tendrá que hacer el tribunal de acuerdo a lo que ya les indiqué. En cuanto a partidos constituidos, ¿qué tenemos de nuevo en la legislación, en la ley 247? Financiamiento. En el tema de financiamiento público se aprueba un 20% del financiamiento, del rubro de capacitación del financiamiento público para la juventud y un 10% para las personas con discapacidad. Ya en ese rubro existía un 20% de ese rubro, de esa disponibilidad financiera para la mujer. Y aquí hay que aclarar algo para evitar confusiones. El financiamiento público para capacitación es un 40% del fondo postelectoral, y de ese 40% es que se daría el 20%, no es el 20% del financiamiento post, para estar claro en esta interpretación. Campaña. Para las primarias se aumenta de los partidos políticos, se aumenta de 45 a 60 días el periodo de campaña política. Para esta campaña, los precandidatos que participan en esta campaña tendrán un tope de un tercio del tope fijado para elecciones generales. Es interesante aquí porque esto es un poquito matemática que por allá financiamiento político tendrá que definir, porque la ley dice que tienen un tercio del tope de las elecciones generales y luego un tercio del tercio para usar en propaganda. Ahí se lo dejo en la matemática para los que son buenos puedan hacer los cálculos. Y en el caso de los candidatos de libre postulación, que es el otro tema allí, ese tope de ingresos para la pre-campaña, como los partidos políticos para la primaria, se daría desde el momento en que ellos son reconocidos como precandidatos y en el proceso de recolección de firmas. En eventos partidarios de escogencia de cargos de elección popular, se adelantan las fechas. Por ahí había una palabrita que nos costó aprender cuando estábamos trabajando en la reforma, que es recalendarización de las actividades electorales. Tuve que repetirla mucho para grabármela. Eso significa que los partidos políticos, tal como indiqué, la convocatoria para los eventos internos de los partidos políticos se dará el 1 de febrero de 2023. Eso está en el artículo 109, numeral 13, si mal no recuerdo. Otro punto importante para los partidos políticos, las alianzas que ellos hayan acordado deben ser registradas en el Tribunal Electoral en el mes de septiembre. Antes tenían hasta diciembre del año anterior a las elecciones. Esto se adelanta un poco. Y antes de continuar, se adelanta un poco, el principio que rigió para la recalendarización de las actividades electorales era que al 31 de diciembre del 2023, que es el año anterior a las elecciones, todos los candidatos postulados estén en firme. Todos. Nos pasó ya, y por esa experiencia, eso es lo bueno de las reformas nuestras, las experiencias nos hacen revisar, corregir cuando es necesario. En la elección del 2019 tuvimos candidatos con procesos pendientes hasta
una semana antes de las elecciones. Y obviamente esos candidatos estarán no en competencia correcta con el resto de los candidatos. Los eventos partidarios internos serán convocados, reglamentados y organizados por los partidos políticos. La fiscalizamos y la financiamos nosotros. Eso fue un cambio interesante en la ley. Antes nosotros reglamentábamos, financiábamos y demás. Ahora lo harán los partidos políticos o las comisiones electorales de los partidos políticos en coordinación con el Tribunal Electoral. Dice la ley, tendremos que fiscalizarla y financiarla. El Tribunal Electoral o la Dirección Nacional de Organización Electoral deberá aprobar esos reglamentos para esas elecciones. Tema interesante también incluido en nuestra legislación, esta ley 247, la posibilidad de que los partidos con menos de 100.000 adherentes no escojan a su candidato presidencial por elección primaria. Hay otro artículo que indica que todos los candidatos presidenciales son elegidos o electos mediante primaria, pero se exceptúa de esto mediante una norma a los partidos menores de 100.000 adherentes. A veces es muy costoso, no es que a veces es costoso hacer una primaria y la participación, como tuvimos también la experiencia en el 2019, no es muy alta. Pueden hacer primaria, si el partido, ese partido pequeño lo solicita, pero ellos tendrían que hacerlo a través de un congreso. Si ellos solicitan hacer primaria, el Tribunal Electoral se las va a organizar, pero ellos tendrán que pagar la diferencia entre el costo del congreso versus la elección primaria. Pueden hacerla, pero tienen que pagar un costo. Seguro que va a haber un costo, definitivamente. Las elecciones primarias se definieron en la ley. En el pasado se hacían entre el mes de agosto al mes de octubre. Se hicieron primarias, hicimos en el pasado 7 primarias en ese periodo. Ahora será del 1 de junio al 31 de julio. En 2 meses hay que hacer las primarias. Todos los partidos políticos deben comunicarlo con tiempo. Cuando se convoca en febrero, deben comunicarlo que van a hacer las primarias. Los partidos políticos que no habrán primaria para escoger a sus candidatos tienen que hacerlo en el mes de julio del 2023, ya sea congresos, convenciones. Aquí adelanto también que todos esos mecanismos de elección de candidatos de los partidos políticos los financiará y los fiscalizará el Tribunal Electoral. Así que las convenciones, las primarias, convenciones, congresos, como se llame ese mecanismo, directorio, serán supervisados, fiscalizados y financiados por el Tribunal Electoral. En el mes de octubre del 2023 deben estar listas todas las postulaciones, deben completar las postulaciones. Los partidos políticos pues, hacen alianzas y hacen reservas para alianzas. A veces las alianzas no cristalizan, por ende entonces tendrán en el mes de octubre que hacer las postulaciones por el mecanismo que diga su estatuto para completar sus postulaciones. También en el mes de octubre podrán llenar postulaciones aquellos partidos políticos que por alguna razón tengan vacantes por defunciones, inhabilitación, renuncia de algún candidato. Ahí en el mes de octubre. ¿Y por qué el mes de octubre? Porque nos quedaría a nosotros los meses de noviembre y diciembre para resolver todas las impugnaciones que se presenten a las postulaciones y cumplir con lo que dice la norma, que al 31 de diciembre, o lo que queremos tener listo, todos los candidatos, toda la oferta electoral esté lista. Al comenzar la campaña en el mes de febrero, porque ahora se aumentan 90 días la campaña para las elecciones, toda la oferta electoral esté lista y en conocimiento de todos los candidatos, de toda la población. Reservas, ahí se introduce un artículo muy interesante. Básicamente indica que los partidos políticos, cuando van a hacer, cuando su estatuto disponga que van a hacer elecciones por primaria, solo podrán reservar hasta un 40% de esos cargos para postular por algún otro mecanismo. No sucedía que había partidos políticos que hacen reserva de un montón de cargos. Y si un partido decide postular por alianza a otro candidato
presidencial de otro partido solo puede reservar un 20% de los cargos. ¿Okay? Se establecieron esos topes interesantes y la verdad es que sospecho que en la Asamblea no le prestaron mucha atención a este artículo. El reglamento de elecciones primarias pues, debe ser aprobado por la Dirección Nacional de Organización Electoral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 114 de la ley, y también que bajo circunstancias de fuerza mayor, esto era un vacío, nunca pensamos que íbamos a estar en una pandemia como lo que acabamos de pasar, o estamos pasando porque no lo hemos superado, y era legalmente dar la viabilidad legal para que el Tribunal Electoral, en conjunto con los partidos que así lo deseara, pudiese organizar eventos electorales de esos partidos utilizando mecanismos digitales, elección por internet, votación electrónica o combinación de esos temas. Para el tema de la libre postulación también hubieron algunos cambios por el calendario, principales que la convocatoria, y aquí está ligado a ello, la convocatoria a las elecciones generales se hará el 1 de junio de 2022 y en esa misma fecha comienzan los trámites para la libre postulación. Dos cositas muy interesantes. Quien esté interesado en ser candidato por la libre postulación tendrá que hacer su solicitud ante la Dirección Nacional de Organización Electoral o la Dirección Regional que corresponda, de acuerdo al cargo, entre el 1 de junio y el 31 de julio. Esto significa que si aparece alguien con intenciones de ser candidato en el mes de octubre, pues ya no podrá hacerlo. Tiene un periodo para mostrar su interés en ser candidato por la libre. Este es un cambiecito también interesante. Y tendrán para recoger firmas hasta el 31 de julio del 2023, más o menos un año. Antes era casi los 2 años, mayo del 22 al 23, correcto. En cuanto a financiamiento para libre postulación, se duplica el porcentaje del financiamiento previsto en el financiamiento público preelectoral al pasar de 3.5 a 7%. En el tope del financiamiento privado para 1/3 de la elección general, igual que los candidatos en los partidos políticos tendrán 1/3, que se acuerdan que les dije 1/3 para el financiamiento de su campaña en el proceso electoral que sería aplicado para el periodo en el cual deben recoger firmas. Con esto concluyo mi pequeña intervención y la presentación no lo dice, termina ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Osman Valdés. Nos ha hecho un repaso sobre las nuevas normas aprobadas en la reciente ley de reformas electorales, entre las cuales a destacar está pues el proceso de democratización de los partidos políticos, surgiendo desde el inicio en la formación de los partidos políticos, las postulaciones en condiciones de igualdad a un 50% para los primeros convencionales, igualmente el 50% de los primeros dignatarios. También es importante pues mencionar que en el caso de las candidaturas de libre postulación, las mismas deben ser anunciadas el próximo año en el marco de la reforma que adelanta estos tiempos, y el financiamiento para las candidaturas de libre postulación pues casi se ha duplicado en cuanto a financiamiento público. Estamos hablando ahora de un 7%. Muchas han sido en las reformas, hay que estar conscientes y conocerlas porque muchas de las reglas del juego han cambiado y muchas de ellas tendientes pues al fortalecimiento y democratización de los partidos políticos. En esta oportunidad tenemos el placer de escuchar a Juan Diego Alvarado, quien es uno de nuestros investigadores del Instituto de Estudios Democráticos. Juan Diego.
Muchas gracias, honorables magistrados del Tribunal Electoral, autoridades del Tribunal Electoral, invitados especiales, todas y todos. Es un gusto para mí poder presentar estos avances de investigación que se han hecho en el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral sobre la afiliación en partidos políticos, la membresía partidista como fenómeno en Panamá. ¿Por qué este tema? ¿Por qué estudiar la membresía partidista? La gente, las personas, los ciudadanos y ciudadanas que se inscriben en los partidos políticos y la acción de los partidos de inscribir personas, esa doble relación en dos vías. Como mencionaron tanto el doctor Alcántara como el doctor Orlando Pérez, hay en el contexto de la crisis de la representación, pues una también crisis de legitimidad y credibilidad de los partidos políticos, que es una preocupación que ha estado en tanto democracias más duraderas como democracias más recientes desde hace ya bastantes décadas, ¿no? Llamado la crisis de los partidos se ha hablado mucho, y aquí, digamos, en temas de la confianza en los partidos políticos, viendo las personas que contestan en esa pregunta sobre hasta qué punto confían en los partidos políticos, que confían, dicen 5, 6, 7 de 7 posibles puntos, ha bajado en Panamá desde una baja bastante constante, digamos que era estable pero bajo, y en los últimos años, en estas coyunturas de escándalos de corrupción y demás problemas, pues se ha visto de alguna manera reflejado en la confianza en las instituciones de representación popular, que se puede ver también aquí, donde de 2016 y a 2018, lastimosamente, como mencionó el doctor Pérez, no tenemos los datos de esta pregunta para 2021, 3 de cada 4 personas dicen tener pues ese nivel que lo hemos puesto aquí como de poca confianza, que sería las peores valoraciones en esa pregunta. Entonces, ante este panorama, ¿por qué las personas se inscribirían en partidos políticos? Y el caso panameño es importante para hacernos esta pregunta en perspectiva comparada, porque la tasa de afiliación partidista en Panamá es notablemente alta, y lo es alta en perspectiva regional y en perspectiva internacional. Para las elecciones de 2019, de la cual nos acaba de hablar el licenciado Osmar Valdés, el porcentaje de afiliados en partidos políticos, es decir, el número de personas inscritas en partidos políticos sobre el registro electoral, el padrón electoral, era del 51.7%. Es decir, que la mayoría del electorado, la mayoría del padrón, pertenece a un partido político. Y este dato es pues bastante alto, incluso a nivel regional, como lo muestra este cuadro de una investigación del politólogo Tomás Dosek, donde aquí se encuentran los datos de Panamá para 2013, comparado con el resto de los países de América Latina. Y el caso panameño no solo es notorio por, digamos, lo inflado que es su tasa de afiliación partidista, sino también porque es el único caso, o uno de los únicos casos en el mundo donde existen registros oficiales confiables de la membresía partidista, que en el caso panameño están, digamos, custodiados y registrados por el Tribunal Electoral, que es donde nosotros podemos saber el número de afiliados que hay en cada partido político, y si siguen, digamos, las redes sociales o noticias, podrán ver que cada viernes o cada cuantos días, casi semanalmente, se da el recuento del número total de afiliados en partidos políticos en Panamá. La comparación europea es aún más dramática, como muestran datos que fueron recopilados en una investigación de Ingrid Van Biesen, el fallecido Peter Mer y Thomas Fugunke, donde muestra que la media para más o menos 2008-2009, finales de la década de los 2000, en Europa la media era de 4%, 4.6%. E incluso los países con mayor índice de partidismo o de afiliación partidista en Europa, que eran Austria y Chipre, tenían apenas 17-16%. Es más, cuando uno ve los datos que están públicamente en la página web del Tribunal Electoral y los pueden consultar, para estos años que están siendo citados aquí, 2008-2009, el número total de personas afiliadas en partidos políticos en Panamá era muy similar, salvo por 1.000, 10.000 personas, a Italia, Alemania, España y Alemania.
países que tienen, como sabemos, poblaciones mucho más grandes que nosotras y sistemas de partidos más, bueno, quizás en el caso italiano no, pero sistemas de partidos más institucionalizados que los de nosotros. Entonces esto nos llama la atención de por qué sucede esto. Y cuando vemos esta variable en perspectiva temporal, histórica, hacia las elecciones de 1999, el 41% del padrón estaba en partidos políticos, y ya para la elección del 2004, el 51% estaba. Y desde entonces, desde el año 2000, por lo menos desde el año 2004, que es donde tenemos el dato del padrón para contrastar y crear esa cifra relativa, nunca se ha vuelto a bajar del 50% del padrón los inscritos en partidos políticos. Y es más, desde el año, más o menos entre marzo y mayo de 2003, 1 millón de panameñas y panameños han estado consistentemente inscritos en partidos políticos. Esa cifra nunca ha bajado. Se fluctúa a lo largo del tiempo, pero nunca ha bajado de ese umbral, de ese piso. Y aquí se puede ver cómo a lo largo de las elecciones siempre ha estado por encima del 50%. Y aquí se puede ver, digamos, algo que se puede quizás como construir como el tamaño de los partidos políticos en cuanto a la membresía frente al padrón, y podemos ver los cambios que pasan entre elección y elección, y se puede ver, digamos, esto es una recreación usando estos datos similar a lo que se hace con los resultados electorales, de ver cómo van cambiando la fuerza de los partidos. Esto es algo todavía exploratorio, pero que si se ve para cada partido, sí se notan dinámicas interesantes, como la de los 3 partidos más grandes, ¿no? Que pues el caso más dramático, que escogí estos 4 partidos porque todos han estado existentes ininterrumpidamente desde 1999, o sea que hay un espacio de más de 20 años para poder estudiar esas dinámicas de larga duración o de mediana duración. Y aquí vemos Cambio Democrático, que va creciendo después de entrar al gobierno y baja luego de salir de él. Y tanto en el Partido Revolucionario Democrático como en el Partido Panameñista vemos altas y bajas, pero que uno de los hallazgos principales de por lo menos estos 3 partidos es que la membresía partidista crece cuando los partidos están en gobierno, que contrasta fuertemente con el cierto desgaste político que se ve, que menciona el doctor Orlando Pérez, que se refleja en las elecciones. Pero a pesar de eso, a pesar de haber alternancia, a pesar de los partidos no ganar elecciones nuevamente, aún con un candidato diferente o candidata diferente, los partidos crecen estando en gobierno. Y lo que se muestra aquí, digamos, es esos cambios de esa transferencia de membresías que se da en diferentes periodos electorales y entre periodos electorales. Como se puede ver, el crecimiento de Cambio Democrático entre 2009 y 2014 coincide con el decrecimiento del PRD entre esos mismos 2 periodos electorales. Entonces, ¿por qué, digamos, aparte de curiosidad, por qué es interesante ver esto? ¿Qué trascendencia tiene? Y un dato interesante y que corresponde a otra investigación que estaba realizando sobre participación electoral, en el cual Panamá también es notable de tener una participación bastante alta en términos regionales, es que las personas inscritas en partidos políticos votan mucho más que las personas que no lo están. Y estos son, digamos, como datos oficiales del padrón, que muestran esta diferencia, donde los actores que más votan, cuando se segmenta por inscritos y no inscritos contra hombre o mujer, son las mujeres inscritas en partidos votan un 81.8%, es decir, esa fue la participación electoral de las mujeres inscritas en partidos, y cabe la casualidad que como estas son 2 variables, las 2 variables realmente, que dividen a la sociedad en casi que 4 cuadrantes perfectos, digamos, el partidismo o la inscripción de partidos es 50% sí, 50% no, y, digamos, hombres y mujeres, o lo que tanto en el censo como en el padrón electoral se conoce como sexo, también más o menos un 51-49%. Entonces, podemos ver, como se ve en la anterior, que si dividimos estos grupos en 4, todos tienen más o menos 700.000 personas. Entonces, sí hay un
efecto importante y diferencias importantes, donde es la afiliación a partidos políticos que cobra un mayor poder, debido a que, si vemos, incluso, como nos menciona en su presentación la colega investigadora Tamara Martínez, que las mujeres votan más que los hombres y mucho más que los hombres, cuando tomamos en cuenta el partidismo, y repito la palabra partidismo, pero en realidad es afiliación partidista o membresía partidista, son los hombres inscritos votan más que las mujeres no inscritas. Aquí debería decir no inscritas. Entonces, es una variable importante para entender la participación electoral, cómo las personas se involucran con la política y con los procesos electorales y las reglas del juego, de modo que no es solo, digamos, una curiosidad del caso panameño, sino que tiene efectos trascendentales o importantes y profundos en cómo entendemos la política. Y cuando vemos el desglose por partidos, realmente son esos 3 partidos más grandes que yo señalé, que tienen una participación bastante más alta que el promedio. Esto es para 2019, el promedio, la participación electoral, como sabemos, fue de un 73%, que entra dentro del margen del promedio de 75% histórico desde las elecciones del 94, y podemos ver que, salvo el caso del Frente Amplio por la Democracia y Alianza, todos los partidos tienen una participación, y desglosados, tienen una participación electoral más grande que el conjunto de los no inscritos o ese sector, entre comillas, independiente, como conocemos que no está inscrito en partidos políticos. Y haciendo una matriz de datos a escala de corregimiento, que es la unidad territorial de mayor desagregación en Panamá, que son más de 600 unidades, tomando los datos de afiliación partidista por partidos y en general, cruzándolo con datos sociodemográficos, socioeconómicos, como lo son los datos que genera el censo, el Ministerio de Economía y Finanzas, podemos ver esta distribución geográfica de la afiliación partidista en Panamá. Y podemos ver diferentes territorios, diferentes conglomerados que se forman, del cual este es el más grande. Es decir, alrededor es algo así como el 40 y tanto % de los corregimientos en Panamá, o más de ellos, 2 de cada 3 personas están inscritas en partidos políticos. Perdón, de 50% a 66%. Y en este conjunto de más oscuros, por lo menos 2 de cada 3 están en partidos políticos. Y aquí este punto que se ve aquí, que es el más claro, que son 5 corregimientos, cabe la casualidad o la curiosidad que los 5 corregimientos que tienen menos inscripción en partidos son también los 5 corregimientos con mayor ingreso per cápita de acuerdo a los datos oficiales del censo. Y cuando vemos los puntos extremos, se crean tipologías interesantes que no pueden tener una sola explicación cuando vemos que aquí tenemos 2 territorios tan desiguales como entre sí, o distintos entre sí, como todo el área interoceánica, que es, digamos, las bajas de inscritos, pero también el Atlántico no incorporado, esas regiones más alejadas del centro y de la ruta de tránsito y de la economía nacional como la entendemos. Y aquí, pues brevemente, se pueden ver las distribuciones de esos 3 partidos que menciono, no voy a ahondar mucho sobre ello. Y una de las cosas interesantes que haciendo una regresión con esos datos, una regresión no paramétrica con ajustes Lowes, era que hay una relación importante, y la cual me interesa mucho explorarla, una relación negativa entre el porcentaje de afiliados partidistas y los niveles de ingreso per cápita, una medida imperfecta, pero era la que estaba disponible oficialmente con ese nivel de desagregación, y la escolaridad. Es decir, que los corregimientos con mayor porcentaje de inscritos tendían a ser, o hay una relación importante que debe ser desgranada, y esto es una primera aproximación, con los niveles de ingreso y los niveles de educación que están, digamos, relacionados con la desigualdad y otros índices de desarrollo interesantes que hay que explorar. Y la pregunta entonces que nos queda es, bueno, ¿por qué las personas se inscriben en los partidos políticos? ¿Por qué este suceso es tan importante en Panamá? Y en el año 2006, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hizo una encuesta donde se le pregunta a las personas
según su opinión, ¿cuál es la principal razón por la que las personas se inscriben en partidos políticos? Y la gran mayoría de las respuestas aducían que era algo relacionado con el interés personal, con conseguir un empleo, con mejorar su situación económica, con alcanzar beneficios personales económicos. Y las respuestas que tendemos a asociar con las políticas programáticas de los partidos, como la tradición, los ideales, ¿no? esa romantización de la política, y lo digo en buen término, estaban en estos puntos más bajos, ¿no? Toma de decisiones, por tradición, ideales. Entonces, para entender esto, en un país que sabemos que su política es muy clientelar, y queríamos entender esto más, junto con el politólogo Marcus Johnson de la Universidad de Maryland, hicimos unos grupos focales con miembros de partidos políticos y los hallazgos fueron interesantes, o los primeros hallazgos que estamos todavía desgranando, porque esto fue muy reciente. Y realmente lo que podemos ver es que hay una confluencia de los vínculos familiares y comunitarios a la hora de entrar a los partidos. Es decir, cómo la gente entra a los partidos es básicamente, y a grandes rasgos, estás en una comunidad particular donde un X o Y partido tiene un predominio importante y por medio de del networking y los vínculos familiares, es decir, y cito, digamos, ejemplos que mencionaban los entrevistados y las entrevistadas, es decir, que, bueno, un tío estaba ayudando a un vecino que estaba corriendo para representante o para diputado o por el lugar donde yo vivo, todo el mundo es de ese partido, entonces yo necesitaba algo que hacer y ya sea, digamos, tener un trabajo o estaba aburrido o estoy joven, quiero aprender la política, o sea, por diferentes razones y la gente se va involucrando. Entonces, eso problematiza un poco este orden de valores como si fuesen unos excluyentes de otros, cuando realmente hay una confluencia de estas razones. Y lo vemos cuando se va formando la identidad partidista, cuando las personas pertenecen allí. La entrada puede ser por cuestiones materiales, puedes decir, o inclusive clientelistas o personalistas, pero una vez entrando ahí, las personas sí pasan en gradual medida, en diferentes medidas, por procesos de formación política, adoctrinamiento, y lo digo en el plan positivo, que genera esa vida partidista y esa identidad partidista que cuando les hacíamos preguntas sobre, por ejemplo, ¿a qué partido nunca pertenecerías? Y las respuestas realmente retaban las ideas de que, todos los partidos son iguales, entonces da igual a cuál te inscribas. Las personas tenían ideas formadas de lo que distingue a los partidos de otros, a pesar de que reconocemos la estrechez ideológica en Panamá, de que no hay mucha polarización ideológica. Y además de eso, otros hallazgos interesantes, y una de las cosas que vimos fue tratar de girar la relación. No porque la gente busca a los partidos, sino porque los partidos buscan a la gente. Es decir, por qué los partidos buscan inscribir a personas mediante estos procesos. Y lo que vi, digamos, más o menos en 2018-2019, con entrevistas a oficiales y a líderes de partidos, era que realmente es un poco complicado pensar en afiliación partidista, como que las personas están dentro de un partido, cuando lo que sucede realmente en los procesos de primarias, en los procesos de nuevos retadores o challengers en los liderazgos del partido y los puestos de primarias, en esa democratización del partido, es que actores entran a los partidos con sus listas, con sus personas a los cuales van a inscribir en los partidos y entonces participar a su favor, y pueden ganar o perder, pero esas personas, ya sea por inercia o por preferencia, se quedan en ese partido. Entonces se van inflando esas membresías que cuando lo vemos en esa perspectiva no de año tras año, sino mes tras mes, ese es en los meses de las primarias donde más se da esa inscripción de los partidos, porque son los únicos actores que van realmente a votar por la naturaleza de las primarias, los cuales van a votar allí. Y voy a eliminar esta sección que hablaba un poco de la relación sobre la membresía partidista y las candidaturas independientes, que lo podemos hablar en las preguntas y respuestas, pero el asunto interesante ahí es la relación que existe entre esa supuesta dicotomía entre partidos e independientes, dividiendo esa sociedad en dos, o de manera electoral decir, vamos con los independientes para no ir por los partidos, o quedémonos con los partidos. Cuando vemos en las postulaciones a candidaturas por libre postulación en Panamá, en el caso de las presidenciales y en el caso de las legislativas, la mayoría de las firmas
de respaldo para constituir las candidaturas, 58% en el caso presidencial y 62% en el caso legislativo, eran de personas inscritas en partidos políticos. Es decir, las candidaturas por libre postulación y el auge que vimos en 2019 no podrían existir sin las personas que están inscritas en partidos políticos, lo que problematiza no solo la naturaleza de esas candidaturas que se presentan como alternativas a los partidos, sino de la misma afiliación partidista en sí, porque están apoyando a candidatos que uno presuntamente no son parte de ese partido. Entonces, ¿cuáles los temas de disciplina, los temas de pertenencia, los temas de formación de identidad? Entonces, quería finalizar con esas conclusiones, que esta es una variable, yo creo que clave para entender a los partidos como organizaciones, el comportamiento electoral en Panamá y los vínculos sociedad, partidos, Estado. Esa división partidos, entre comillas, independientes, no es tan clara, no está cortada de manera tan fina. El impacto de la pandemia es importante para todos esos procesos, cómo se digitalizó, qué herramientas se generaron para seguir con estos procesos que, como podemos ver, nunca paran, o sea, pasa día tras día, se inscriben personas, y que es una agenda todavía pendiente de explorar en Panamá con todos los datos disponibles que hay, y me despido con estas dos imágenes del pasado y el futuro de la afiliación partidista. Esto es una hoja de filiación del más o menos el año 51, inicio de los años 50, para el partido Coalición Patriótica Nacional, que era un partido muy grande en los años 50, y aquí están pues todos los datos, inclusive retrato, fecha de inscripción. Era básicamente, digamos, la hoja de inscripción del mismo partido. Y esto fue hace, 70 años, y hoy pues se puede hacer de esta manera. Como pueden ver afuera, está un kiosco que de manera digital, con los servicios digitales, se puede las personas inscribirse también en los partidos políticos. Entonces, es un fenómeno que se mantiene a lo largo del tiempo, pero con importantes cambios, pero así también importantes continuidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Diego, por tus interesantes aportes que nos llevan pues a concluir que en Panamá la tasa de los inscritos desde hace muchos años es el 50% de los panameños. La membresía crece en los partidos políticos normalmente cuando los mismos están en gobierno. Las personas inscritas votan más, participan más en el proceso electoral y sobre todo las mujeres. No solo participan más en el proceso votando y siendo afiliadas dentro de sus colectivos políticos, sino también prestando sus servicios como miembros de mesa. En Panamá, tal vez el inscribirse en un partido político es en una primera instancia oportunidades laborales, por así decirlo, más que ideología y tradición. Sin embargo, como lo mencionó Juan Diego, permanecen muchas veces en los partidos políticos y van adquiriendo una identidad partidista y se quedan dentro de los mismos. Es interesante ver también que para la libre postulación, el 58% de las firmas en el caso de los candidatos a presidente y el 62% de las firmas en el caso de los diputados fueron por personas, las firmas de adherencia fueron por personas inscritas en partidos políticos. Realmente estos estudios nos llevan a concluir la importancia de la investigación y es algo que se viene potenciando dentro de nuestro Instituto de Estudios Democráticos en materia de partidos políticos, aparte que recuerde en este momento el doctor Harry Brown, el profesor Franco, que también escribió sobre partidos políticos, investigaciones que está haciendo ahora, y otro artículo. No es habitual encontrar mucha bibliografía en la materia. Yo creo que es la oportunidad para que nos interesemos más en esta materia y hagamos este tipo de estudios que nos llevan pues, a sacar conclusiones que evidentemente dentro de procesos de reformas electorales nos pueden llevar pues, a promover normas importantes en la democratización de los mismos. En esta oportunidad nos corresponde entonces darle el uso de la palabra a nuestra querida Leida Ferreira,
representante residente adjunta del PNUD. Al Tribunal Electoral por la invitación y por estar en este panel tan fantástico con la magistrada Yara Campos, con el director Valdés y el maestro Alvarado. Realmente para mí es un placer y he aprendido muchísimo de ambas presentaciones, así que ya en sí mismo espero poder contribuir en un poquito. Obviamente tienen dos expertos nacionales en el panel y como una practicante electoral por muchos años a nivel internacional me pidieron que diera algunas reflexiones más desde una mirada internacional. En este sentido, quizá decir lo obvio, o sea, no hay solo un modelo de democracia, no hay un sistema electoral perfecto, es un proceso en perfeccionamiento y creo que ustedes en ese sentido lo pongo como una buena práctica que no existe a nivel internacional, donde han encontrado un proceso para mejorarlo en el cual se hace a través de un proceso amplio, participativo, estable y que puede tener sus mismos procesos de mejoramiento, si ustedes algunos lo piensan así, pero me parece que yo he visto pocos procesos de reformas electorales a nivel internacional que muestren este proceso tan inclusivo, tan estructurado, y es una muy buena práctica reconocida, y entonces en ese sentido mencionarlo. ¿Por qué es importante? Porque los procesos de reforma electoral están en el centro del sistema democrático. Son altamente sensibles y cualquier cambio tiene una implicación grande en la distribución del poder político, en la inclusividad de los órganos de representación y también en la estabilidad de las instituciones políticas. Quizá en el caso panameño no es tanto así, pero en otros estados los procesos de reforma electoral pueden generar conflicto y pueden generar procesos pacíficos y más inclusivos. Son procesos técnicos, pero sobre todo son procesos también políticos, y lo importante en ese sentido es que sean incluyentes de los diferentes actores de la sociedad, y en ese sentido que sectores que están subrepresentados, marginados en el diseño y en la reforma sean parte de la reforma, y yo creo que es algo que el proceso que ustedes tienen ha tratado de hacer. Algunas lecciones internacionales sobre la reforma a los sistemas electorales, y ahí un poco a nivel internacional lo que nos muestra es que un sistema electoral al menos tiene que ajustarse a las obligaciones y compromisos internacionales de un país. Parece obvio, pero no lo es siempre. Estar diseñado teniendo en cuenta las circunstancias políticas, jurídicas, sociales y culturales de un país. Cuando nosotros vemos procesos de reforma electoral, en muchos contextos se tratan a veces de traer experiencias que quizá han funcionado en un contexto, pero no necesariamente son aplicables en todos los contextos, porque el sistema electoral es parte de un sistema político más grande, de una cultura, de una sociedad. Entonces, esa alineación es importante, y eso lo pongo como alguien que ha trabajado a nivel internacional en el apoyo a estos procesos de democratización. Basarse en un claro entendimiento entre los actores nacionales de lo que el sistema pretende conseguir, y ahí un poco
creo que este punto lo ha ejemplificado de gran manera el director Valdés. Bueno, ¿qué son los problemas que el proceso anterior encontró? Y en ese proceso de identificación de las áreas débiles, tratar de reformar hacia ese perfeccionamiento. Siempre es posible perfeccionarlo y quizá después de la aplicación de las próximas elecciones, ustedes encontrarán otras nuevas maneras de perfeccionarlo. Contribuir a la creación de procesos políticos inclusivos y a la eliminación de factores de conflicto como la discriminación y la exclusión sistemática. Y aquí voy a hablar un poquito más de eso en las próximas slides, pero es importante que estos procesos realmente lo que traten de hacer es traer la inclusión de todos los actores al proceso electoral. Y creo que mostraban el director Valdés cómo en el último proceso se han tomado medidas en este sentido en Panamá. Permitir el desarrollo de nuevas opciones políticas que puedan surgir, y es algo que también se abarcó. Desarrollarse mediante un proceso inclusivo, transparente y participativo, y no estar sujeto a cambios frecuentes o cambios pocos antes de las elecciones. Y en eso, frecuente no quiere decir en un proceso institucionalizado como ustedes lo tienen en Panamá, sino en varios países se ven algunos ejercicios de tratar de modificar la legislación electoral solo un poquito antes de las elecciones para influir el proceso. Voy a centrarme las próximas en adelante en un aspecto fundamental que tiene el impacto del sistema partidario y el sistema electoral en la representación política de las mujeres, porque es en el último informe de nuestro secretario general, uno de los grandes hallazgos es que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, este sigue siendo una de las grandes barreras y uno de los grandes retos que vemos a nivel internacional. Y si bien ha habido progreso, el progreso ha sido muy lento. La representación de la mitad de la población es realmente en la toma de decisiones y en el espacio público sigue siendo muy limitado. Y es una de las prioridades que a nivel de Naciones Unidas hemos tenido en nuestro apoyo también a sistemas electorales o procesos de inclusión política. Solamente para ejemplificar esto a nivel internacional, solo 22 países hay jefas de Estado de gobierno, 119 países nunca han sido presididos por una mujer, solo 10 países están presididos por una jefa de Estado y 13 países tienen jefas de gobierno. En la región latinoamericana no tenemos una jefa de Estado, tenemos una jefa de gobierno en Perú. Panamá ha tenido una jefa de Estado, la señora Mireya Moscoso, en el periodo de gobierno del 99 al 2004. En los parlamentos, a nivel global, tenemos el 25.6 de escaños nacionales ocupados por mujeres, y esto en América Latina el 32, y Panamá está significativamente por debajo de la representación de mujeres a nivel regional, y esto llama profundamente la atención después de haber visto que las mujeres son las principales votantes en el país. La representación a nivel local, hay un mayor número de mujeres en cuerpos deliberativos locales, el 36% a nivel global. A nivel de América Latina y el Caribe tenemos el 24.5% de los escaños ocupados por los gobiernos locales, y en Panamá
muy por debajo del promedio regional, con un solo 14.5 de mujeres liderando un gobierno local. Obviamente es mucho más que simplemente la transformación de los sistemas electorales. Este tema no va mucho más allá de eso, si bien lo vemos que hay que renovar el compromiso de los estados para fortalecer los marcos normativos, legales y regulatorios propios. Creo que Panamá, si bien ha mostrado un esfuerzo, como lo mencionaba el director Valdés, hay también excepciones dentro del mismo marco que pueden limitar. Apuntar a la paridad de género en todos los niveles, en todos los puestos de acción. Asegurar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las medidas afirmativas como cuotas o la paridad. Promover más allá de los marcos jurídicos o normas efectivas que los partidos políticos nominen igual número de hombres y mujeres. Adoptar medidas concretas que permitan prevenir y atender la violencia contra las mujeres en política. Y para ello es clave el compromiso pleno de hombres y niños como agentes de cambio y aliados estratégicos en la promoción plena y efectiva de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Yo creo que hay, un poco reflexionando y hilando las dos presentaciones que me antecedieron, uno de los puntos claves es cómo se logra con esa representación y participación de las mujeres en los partidos políticos para lograr la representación en las elecciones. O sea, yo creo que ahí hay trabajo que hacer para lograr trabajar con estas mujeres en los partidos políticos para lograr justamente este salto. Pero bueno, esto sería mi contribución. Gracias. Muchas gracias, Aleida, quien ha destacado en su intervención las buenas prácticas del proceso de reformas electorales en Panamá y que no son solo procesos técnicos, sino también procesos políticos, ¿no? Y ha destacado, pues, el avance lento que tiene la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, no solo en Panamá, sino en el resto del mundo, pero en Panamá con bajos índices todavía en la media de la representación legislativa, también destacando que 119 países a nivel del mundo nunca han tenido una presidenta y en general, pues, nos dicen las cifras que todavía hay una deuda pendiente con las mujeres, y no es con las mujeres, sino con la humanidad. Las mujeres somos el 50% de la población mundial y a veces más. En esta oportunidad vamos a ver si tenemos preguntas. No nos han llegado preguntas por ahora, por lo que vamos a aprovechar un poquito para preguntarle al licenciado Osman Valdés qué piensa que son las deudas pendientes en la reforma, sobre todo de cara a la democratización de los partidos políticos. Creo que para no meterme en problemas debo contestar de primerito que con la mujer. Viste, sabía que me iba a ganar los aplausos. Realmente esa es una deuda, creo que lo dijo Aleida, una deuda histórica, no solamente en nuestro país, creo que es a nivel internacional, a pesar de los esfuerzos legislativos que se han hecho. Definitivamente también en otros temas quizás lograr un poco más, no lograr un poco más, ir hacia trabajar un poco más hacia la equidad, por ejemplo, en los fondos públicos que se ponen a disposición de la política, mejorar, quizás una tarea que también tenemos pendiente, mejorar el control del financiamiento privado,
esa es una deuda que teníamos, que apenas se comenzó en las Comisiones Nacionales de Reformas Electorales, se venía proponiendo esto desde históricamente, siempre el origen de fondos, topes en ingresos, se logró en el 2017 y obviamente tendremos que trabajar en mejorar más en ese tema. Por allí creo que podríamos ser quizás los puntos más relevantes en cuanto a financiamiento de la política, registro de fondos, tope de fondos, registro de ingresos, egresos, de gastos. Es una tarea que creo que van a hablar por allí en un rato en otro panel. Creo que sería por ahí lo que creo que podría priorizar en ese sentido. Gracias, licenciado Valdés. Juan Diego, dentro de los estudios que se vienen haciendo en el INETI, con este estudio que nos presentaste, ¿qué orientación hay en cuanto al conocimiento que tienen los miembros de partidos políticos, de las ideologías, principios, etcétera, la participación de la juventud dentro de los partidos políticos o incluso en las candidaturas de libre postulación? ¿Tenemos algo, hemos estudiado algo al respecto? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sobre la formación política que se da dentro de los partidos, pues hay unos mínimos que los partidos aspiran a tener, y me refiero a los partidos panameños, que aspiran a tener, pero una de las particularidades del sistema de partidos panameño, y así sucede con muchos otros sistemas de partidos en la región, es que a pesar de no haber o a pesar de tener ese estrecho abanico ideológico, como mencionó el doctor Orlando Pérez, las identidades de los partidos vis-a-vis los otros son bastante fuertes por diferentes procesos históricos, cómo representan clivajes en sus diferentes momentos, a pesar de que quizás sus políticas públicas o su visión de la sociedad no varía tanto, su visión de quién es su contrincante sí es fuerte. Y en ese sentido, la entrada a los partidos políticos en alguna medida, y de nuevo, estos son primeros avances, primeros hallazgos, no estoy hablando de manera generalizable ni concluyente si es que hay tal cosa, es que la entrada se da por muchas razones, pero es dentro del partido que se va formando esa identidad, porque los partidos crean sus propios mini públicos, es decir, crean esos espacios de convivencia y de comunicación política y de formación política, de modo que las personas con las que uno socializa políticamente, con las que uno aprende de la política, con las que uno entiende la realidad, o esos filtros mediante los cuales uno se forma políticamente, ya se van acotando a esa experiencia de ese partido en particular. Entonces sí forman esas formas de ver el mundo, aunque no sean dentro de lo que conocemos tradicionalmente como izquierda-derecha, partidos liberales o socialdemócratas, lo que quieran, pero sí hay diferencias en los partidos y de modo que cuando le preguntábamos a las personas ¿a qué partido te cambiarías? Y muchas de las respuestas eran eficientistas, ¿no? Decir, bueno, este partido le ha hecho mal en el gobierno, yo no voy para allá, o no tiene chance, entonces ¿para qué me voy a arriesgar? Pero también las preguntas de cuáles no te inscribirías nunca eran muy políticas y muy históricas, como decir, yo jamás me inscribiría en este partido por la historia que tiene este partido en X, Y, Z, no voy a decir nada en particular, pero la historia panameña la conocemos y qué tan importante es la historia en moldear la identidad, la construcción de la identidad partidista, a pesar de esa aparente, y eso también es cuestionable, esa aparente falta de contenido ideológico, hace importante. Y en cuanto a la juventud, también se puede desgranar. En los partidos hay paridad, la membresía sí está bastante dividida en cuanto a hombres y mujeres, salvo el Frente Amplio por la Democracia, que por sus características de su base social y de los orígenes formativos del que está relacionado con un sindicato de la construcción, sí es un partido que el 70% son hombres, pero eso quizás tiene su explicación, quizás va por allí, no tanto por alguna política masculinista ni nada de ese estirpe. Pero en cuanto a la juventud, los partidos sí son bastante más, digamos, como no dispersos, igualmente distribuidos entre los cohortes de edad
de la población. Así que sí hay, digamos, como los mismos problemas que hay en la política general o fuera de ella, sobre si los jóvenes participan más o menos, o si les interesa más o menos. Todas esas preocupaciones existen dentro de los partidos políticos también. Sí, gracias, Juan Diego. Aleida, ¿qué sistema electoral consideras más conveniente para potenciar la participación en condiciones de igualdad? Yo creo que todos los sistemas electorales pueden y tienen el potencial de ser inclusivos. Los números dicen que es un sistema proporcional en general, hace más fácil ciertas medidas, por ejemplo, como las cuotas, que un first past the post. Pero eso no quiere decir que un sistema mayoritario, no pueda generar medidas o procesos para generar la igualdad. O sea, yo creo que hay medidas que se han trabajado y los números lo muestran, que el sistema proporcional tiene esa ventaja, por lo menos en el número de países, pero todos los sistemas tienen el potencial y hay medidas para lograrlo. Yo creo que la clave es también la voluntad política para hacerlo, o tomar esas medidas para lograrlo. Sí, muchas gracias. Bueno, con estas respuestas damos por terminada esta tercera mesa, agradeciendo a todos los participantes, Juan Diego, Aleida, Osman, por habernos acompañado en esta actividad. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención.